Un saludo amigos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Me alegro de estar compartiendo en este preciso instante con ustedes a través de este Facebook Live. Me encuentro con mi amigo, mi hermano y colega, Onil Román, que siempre estamos ahí en batalla, trabajando todos estos temas que son muy buenos que traemos. Y vamos a estar, a partir de hoy, vamos a estar trabajando con un nuevo libro que se titula El discurso maestro de Jesucristo. Si usted desea de alguna manera obtener ese libro, podemos enviárselo ya sea por vía PDF, por vía PDF se lo podemos estar entregando y de cualquier otra manera, así que usted se comunica con cada uno de nosotros. También el capítulo se titula En la ladera del monte. Y nosotros vamos a estar comenzando este diálogo de este capítulo, que es un capítulo corto, no un capítulo muy largo, básicamente un capítulo introductorio. Pero antes de comenzar con ese capítulo, vamos a tener una oración y quiero que en este momento, pues, mi amigo Onil pueda dirigirnos en oración en este preciso instante. Onil, Dios te bendiga y te guarde. ¿Todo bien antes que nada? Todo bien, gracias al Señor. Dios te bendiga, Pastor Malavé. Es para mí un privilegio poder compartir con todos los amigos que nos ven martes tras martes en esta discusión de temas con referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos el libro del Camino a Cristo. En esta ocasión vamos a estar discutiendo el Sermón del Monte. Este hermoso libro lo único que hace es explicar, desarrollar el tema del Sermón del Monte, el cual es la enseñanza de Jesucristo para cada uno de nosotros. Así que si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres aprender la lección de Jesucristo, tenemos que aprender cuál fue su enseñanza en el Sermón del Monte. Porque este tema, según lo pudimos estudiar, no era un tema solamente para los discípulos, sino para cada líder que estaba allí presente. Y para empezar tenemos que orar, Pastor Malavé. Así que si vamos a orar. Dirígenos en oración en este momento, ¿ok? Eterno Dios y Padre nuestro que mueras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir con los amigos y hermanos a través de esta plataforma. Pedimos tu bendición y que seas tú el que hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como estábamos diciendo, este capítulo es un capítulo tipo introductorio, ¿ok? De este libro que estoy leyendo y está muy bueno, que tiene que ver, ¿verdad?, con el Sermón del Monte, como dijiste hace unos segundos atrás. Y se desarrolla comienza diciendo a escuchar los mandamientos, ¿verdad? Y no tan solamente escuchar los mandamientos, sino lo que decía de si ustedes escuchan y obedecen los mandamientos, pero van a tener estas bendiciones, van a tener esto, pero si no, pues van a tener estas otras maldiciones. Pasó muchos años, estamos hablando de 1400 años, y se da una dinámica distinta, pero en otro monte, que no tiene un nombre en específico, pero en este monte Jesucristo se sienta a hablar con las personas. ¿Qué era lo que estaba pasando antes de eso? Una de las cosas que estaba sucediendo era que ya las personas sabían de Jesucristo, habían visto los milagros, muchos de ellos, otros no lo habían visto, sin embargo, les habían contado de grandes cosas que Jesucristo había hecho, y ellos
tenían puesta la esperanza en Jesucristo para que fuera su libertador. No como Jesucristo quería demostrarle a ellos, sino bajo las profecías que ellos entendían, pero que estaban mal comprendidas. Y dentro de esta dinámica, O'Neill, ¿qué tú crees? ¿Qué nos puede abundar con relación a este primer capítulo de introductorio de este libro? El volumen. Ahorita comencé diciendo que el Señor Jesucristo quería brindar una enseñanza a todo el mundo. No era una enseñanza meramente a sus discípulos. Era una enseñanza que era para niños grandes, pero también para los líderes judíos o los líderes de aquel momento. Y yo creo que esas enseñanzas que el Señor Jesucristo quería enseñar para transformar su vida es la misma que Él nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. El reino de los cielos está basada en esas enseñanzas. Es por eso que Él dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Y el propósito de ese reino es transformar el corazón de cada uno de nosotros para que Dios pueda vivir en cada uno de nuestros corazones. Eso es así. Una de las cosas, de los problemas que estaban teniendo en el pueblo de Israel, era que la devoción de ellos se había perdido, según lo que dice este libro, se había perdido en lo que eran las tradiciones y el ritualismo, ¿sabe? Lo que permeaba allí era las tradiciones, los rituales que ya no tenían un sentido grande, ¿verdad? Porque esta gente se había desviado de lo que era la religión verdadera. Se le había indicado al pueblo de Israel que ellos fueran en la luz al mundo y que llevaran el mensaje a todas partes, cosa que lamentablemente no hicieron. Sencillamente se encerraron entre ellos porque creían ser el pueblo elegido. El pueblo elegido, exacto. Que dicho sea de paso, no era que no, lo que creían ser, eran el pueblo elegido, pero no estaban haciendo lo que Dios los había elegido para que hicieran. Así que quería Jesucristo romper con todas esas cosas y enseñarles otro camino. Muchas tradiciones que estaban allí, por ejemplo, O'Neill, y podemos abarcar un poquito más con relación, por ejemplo, el sábado. El sábado, lamentablemente, ellos habían quitado el gozo de lo que era el verdadero día de reposo y habían puesto unas cargas muy grandes sobre ese día. Así que Jesucristo quería también romper con todos esos paradigmas. ¿Había alguna otra cosa, había alguna otra tradición, otro ritual que ellos estaban haciendo equivocadamente o que creían equivocadamente que Jesucristo quería romper también con eso? Pero fíjate, dijiste ahorita unas palabras las cuales me reí y me sigo riendo porque mencionaste que el pueblo judío se había, o el pueblo o la religión de ese momento se había enfrascado más en las costumbres y en las tradiciones que en la misma palabra de Dios. Y me echo a reír porque es lo mismo que estamos viviendo hoy día. Sí. Lamentablemente el cristianismo, por no mencionar una iglesia en común, porque es culpa de todo el cristianismo, nos hemos vuelto más tradicionalistas, dogmáticos, ritualistas o litúrgicos, y nos hemos olvidado por lo que realmente importa y que está en la palabra de Dios. Hemos preferido lo que dice el pastor tal, lo que dice fulano de tal, lo que dice el líder tal, y nos hemos olvidado que nosotros como cristianos seguimos a Cristo. Se nos olvida que la reforma protestante lo que nos enseña a nosotros es la sola escritura, que nuestra única regla de fe y de norma no es la opinión del pastor. Y me disculpa, Pastor Madavé. No, estamos claros. No es la opinión de la junta directiva de la iglesia.
no es la opinión de una organización, no es la opinión de un líder de iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso Jesús nos lo enseñó un poquito de tiempo antes del Sermón del Monte, cuando enfrentó las tentaciones, y él solo se basó en un así, dice Jehová. Y cuando tú vas al Sermón del Monte, te das cuenta que todas las palabras allí establecidas en esa lomita estaban basadas en un así, dice Jehová. Por lo tanto, las tradiciones hay que pisotearlas, las liturgias hay que pisotearlas, los rituales hay que pisotearlos y basarnos en lo que dice la palabra de Dios. A veces queremos ser tan religiosos que nos salimos del cristianismo y nos envolvemos en una tradición. A veces la cultura también influye mucho dentro de la tradición, ¿sabe? Y lamentablemente queremos evangelizar o queremos hacer que otras personas vengan a los pies del Salvador, metiéndolos en rituales, en tradiciones, que crean esto, que crean lo otro, cuando debemos llevarlos a la palabra, que la palabra es la que nos va a llevar a Jesucristo, y Jesucristo es la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces, cuando nosotros ponemos aún la religión por encima de lo que dice la palabra del Señor, nos estamos desenfocando. Se convierte nuestra religión en algo vacío, en algo vano, en pues, meras tradiciones, ¿verdad? Y cosas, como dijiste ahorita, liturgias. Entonces, si a veces pensamos que, por ejemplo, hablando de las liturgias, que si yo no hago esto, no hago lo otro en la iglesia, que por años y años se está haciendo, que si no sigo este orden, pues ya entro en pecado, el Señor se aparta de la iglesia, se va de la presencia de los hermanos, ¿sabes? Y no, la liturgia es un modo de hacer las cosas, pero no es algo dogmático, no es algo que la palabra me dice a mí, tiene que ser así, porque si no, Jesucristo no está ahí. No, o sea, hay muchas maneras de hacer las cosas, y más aún en este tiempo que estamos viviendo, los métodos que tenemos que utilizar para alcanzar la gente ya no pueden ser los mismos que anteriormente estábamos utilizando. Así que Jesucristo quería romper todas esas ataduras de tradiciones y rituales que lo que hacían era apartar más al pueblo de la verdad y los hundía más en un oscurantismo. Y el hecho de que Jesucristo estuviera allí le daba esperanza a la gente, porque la gente deseaban, anhelaban tener a un libertador. Y lamentablemente las profecías que habían sido predicadas por los escribas y los fariseos y los maestros habían sido mal interpretadas, o podríamos decir que las quisieron malinterpretar. El pueblo de Israel estaba atrapado, ellos querían ser libres, querían salir del yugo de los romanos y creían fielmente de que venía un rey a salvarlos, a implementar su reino, y ellos iban a poder tener todas las riquezas, iban a ser el centro del mundo, todas esas cosas. ¿Se cumplió eso? ¿Sí o no? ¿Qué tú crees? Bueno, el Señor Jesucristo vino a traer libertad, pero era libertad del pecado. Exacto. El Señor Jesucristo venía a romper un yugo, y era el yugo que nos esclaviza del pecado. Ellos no era que estaban del total errados, ellos estaban en un cierto punto correctos, ellos creían en un libertador. Lo que no creían era que ese libertador fuese a libertarlos del pecado, sino del yugo romano. Y a veces nosotros actuamos como el pueblo judío también en aquel momento. A veces creemos una cosa cuando la realidad es otra. Es por eso que tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Es por eso que hay que ir a escudriñar las Sagradas Escrituras. Es por eso que debemos de permitir que el Divino Maestro nos enseñe. Hay algo interesante en este capítulo, y es que narra con lujo de detalles cómo Jesús se sentó, tomó
el mundo que estaba a su alrededor se paró para escucharlo, muy diferente ahora. Ahora los maestros se quedan de pie y la gente sentada. En aquel tiempo el que quería escuchar se paraba y los maestros se sentaban. Así que él se sentó y comenzó a hablar. Comenzó a hablar porque todos estaban sedientos, todos estaban anhelando un cambio, todos estaban anhelando algo mejor. Y a ti, amigo, que nos estás viendo y nos estás escuchando, si tú, al igual que aquella gente, estás anhelando algo mejor, estás buscando algo mejor, estás buscando libertad, estás buscando que ese yugo sea roto, déjame decirte que tienes que escuchar a Cristo Jesús, tienes que acudir a Cristo Jesús, tienes que permitir que el Señor Jesús te enseñe a ti lo que Él quiere para tu vida y la de tu familia y la de todos tus seres queridos. Aquellas personas fueron a escuchar, fueron a estar pendientes de lo que Jesús quería enseñar a cada uno de ellos. Fueron con un corazón dispuesto a aprender, pero no todos, al escuchar la palabra, estuvieron dispuestos a aprender. Y con esto quiero traer dos frases que me llaman mucho la atención. La primera de ellas es que tenemos que aprender que la religión, dice Albert Schweitzer, es ser humano. La religión no es dogma, la religión no es tradición, la religión no son ritos, la religión es tú preocuparte por aquel que es tu prójimo. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, a preocuparnos por el necesitado. Y otra cosa que debemos de aprender son las palabras de Albert Toffler, y es que cuando aprendas algo, estés dispuesto a desaprender lo que ya aprendiste. Hace un tiempo atrás dije mucho esa frase de Albert Toffler que decía: los analfabetas del siglo XXI no son personas que no saben leer y escribir, sino personas que no saben aprender, desaprender para volver a aprender. Y en el Sermón del Monte, el Señor nos está enseñando que hay que aprender, desaprender y volver a aprender. Amén, amén. Y es importante entender que Dios no hace excepción de personas, ¿sabe? Él ama a todos por igual. Y cuando se vio en la escena donde iba a hablarle a la gente, él primero estuvo a la orilla del mar, pero vio que había tanta gente que tuvo que mudarse hasta el monte. Y allí en el monte no eran solamente los judíos los que estaban allí. De hecho, dentro del pueblo de los judíos estaban allí, dice que estaban escribas y fariseos, habían allí. Entonces, habían gente de Decápolis, había gente de Tiro, de Perea, de Sidón, de ciudades fenicias, ¿verdad? Que estaban en la costa del Mediterráneo, porque hasta allá había llegado las buenas nuevas de ese Salvador. Y las esperanzas de ellos en su corazón creció de manera grande que querían ir a verlo y no les importó el tramo, el viaje que tuvieron que hacer para poder ir y encontrarse con Jesucristo. Y allí dice que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, la bendición de Jesucristo no se limitaba a una que otra persona, se limita a todo el mundo, o sea, pasa los límites. Así que usted que me está escuchando, si usted entiende que posiblemente usted no ha llevado una vida muy cercana de Jesucristo, déjeme decirle que el Señor está dispuesto no tan solamente a sanar su cuerpo, sino que está dispuesto a sanar su vida espiritual. Y no importa si usted es de África, de China, del país que usted sea, si nunca caminó con el Señor está dispuesto. Él quiere hacer una gran obra en ti y en mí. En mí la ha hecho y la continúa haciendo. En Onil la ha hecho y la continúa haciendo. Ese es el Señor que nosotros le servimos. Ese es el Cristo que se sentó allí en el monte a coger sol, porque posiblemente a lo mejor había uno que otro palito, pero en las fotos que yo estaba viendo por allí, que hice un Google search, en el posible monte donde estaba, no era un monte como los que vemos aquí, el Yunque o otros montes así, pero estaba allí Jesucristo dándole sanidad espiritual a la gente con sus palabras, con el mensaje,
con la esperanza que estaba naciendo en su corazón, y no tan solamente a través de las palabras, sino a través del toque, y los sanaba. Así que me recuerda cuando Dios creó el mundo, que lo hizo con su boca. Así que allí Jesucristo creaba dentro de su mente, de la mente de ellos y de su corazón, creaba una nueva esperanza, algo nuevo, algo distinto. Y él fue aclarando todos esos hechos poco a poco, y a medida que nosotros vayamos estudiando este libro, vamos a ver grandes cosas de ese mensaje poderoso que Jesucristo dio allí en el monte. Fíjese, Pastor Malavé, hay un punto muy importante aquí que tenemos que tomar en consideración y que usted lo mencionó, y es que habían personas de diferentes lugares que fueron a escuchar al Señor Jesucristo. Tomaron un viaje largo o hicieron un viaje largo, o no podían casi ni caminar, o no podían casi ni viajar, o tenían diferentes condiciones, pero ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para acercarse a Jesús. ¿Y por qué traigo este punto? Porque ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para acercarnos a Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer un largo viaje? ¿Estamos dispuestos a ir cojeando, a ir caminando lento, a ir atropellados, a ir... No sé cómo tú te encuentras en estos momentos, pero ¿estás dispuesto a ir a Jesús tal y como estás? Estas personas estuvieron dispuestas a ir a Jesús. Nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Mira, eso que tú dices tiene tanto sentido, porque esa gente que no sabemos cuánta distancia, el más lejos que vivía, ¿verdad? Cuánta distancia recorrió para llegar hasta allí. Posiblemente gran parte de esa distancia la caminó, o posiblemente le dieron un pon en un caballo, en un camello, no sé, no sé. Y nosotros a veces que tenemos las facilidades para poder congregarme en la iglesia, que me queda 10, 15 minutos, se me hace tan difícil, es tan imposible. Y de verdad que es un pensamiento que nosotros, una manera de pensar que nosotros debemos reevaluar. Se sacrificó Jesucristo por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros para corresponder ese sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo? Él nos dice que Él nos pide que vayamos a sus brazos, tal y como estamos. Y no debe ser un sacrificio para nosotros llegar a los pies del Salvador Jesucristo. Él nos pone todo en bandeja de plata. Dice allí en el último capítulo, en el último párrafo de ese capítulo, dice que todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor. Y déjeme decirte, fue honrado porque independientemente de a Israel es que sale la salvación, de Israel es que sale el Salvador de las naciones. Así que fue honrado, no de la manera que ellos esperaban, como un rey con ejércitos y cosas, ¿sabe? Para establecer su reino en el momento, pero sí fue honrado. Y dice, sería un pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Nosotros sabemos que cuando Cristo regrese, la santa ciudad, cuando vayamos al cielo y estemos en el milenio, que eso es otro tema que podemos más adelante tocar, y si usted tiene alguna duda con ese tema, pues podemos más adelante, pues podemos aclararle, ¿verdad? Cualquier duda que tenga, pero después del milenio, cuando se establezca aquí en la santa ciudad, se le va a conocer como la Nueva Jerusalén. Y va a estar allí en el Monte de los Olivos. Así que estamos hablando de que se cumple en parte, o se va a cumplir en parte, esa esperanza de ese pueblo de Israel. Allí tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí tenían al Salvador del pueblo, el cual salvaba de todos pecados, no tan solamente a ellos, sino a todo el mundo. Y veremos establecida en Jerusalén
la nueva Jerusalén y será la cabeza del reino universal, porque Dios estará allí presente. Así que, hermanos que nos escuchan, queremos que usted continúe con nosotros conectándose todos los martes para dialogar este hermoso libro. Como dije, esto es una breve introducción. O'Neill, yo creo que el capítulo 2, que es mucho más largo, vamos a tener que dividirlo en dos partes, que es mucho más largo, pero es bien interesante. ¿Tienes algunas últimas palabras con relación a este hermoso capítulo antes de concluir? Fíjate, el pueblo tenía una esperanza. El pueblo de Israel vivió con una esperanza. Y tú y yo tenemos que tener una esperanza. Amén. Debemos vivir con una esperanza. Dice el apóstol Pablo que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Y dice Pablo en 1 Corintios 13 que hay tres cosas que permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Ojalá tú y yo podamos vivir con esperanza para que nuestra vida pueda tener un sentido. Y si tú tienes esperanza, encontrarás una solución. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido hermano, ¿verdad? Por ayudarme este día. Queremos saludar a nuestro pastor Juan González, que se encuentra en Estados Unidos atendiendo a su querida madre, que hacía mucho tiempo que no podía ir para allá por las restricciones del COVID y todo eso. Así que le enviamos un saludo. Él iba a estar conectado a través de Facebook Live. Le enviamos un saludo a él y a todas las personas que se contactaron con nosotros. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes poderosamente y que nuestra esperanza siempre esté puesta en nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar en este preciso instante. Bondadoso Señor, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tu constante amor hacia cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque viniste a este mundo a aclarar muchas cosas. El reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos triunfó. Gracias a ti, oh Padre Celestial, hoy por hoy nosotros tenemos la esperanza de que muy pronto tu reino vendrá y se establecerá por toda la eternidad en nuestro planeta. Y nosotros seremos parte de eso, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre sellar nuestra vida contigo en todo momento. Bendice a los amigos que nos están viendo a través de este Facebook Live. Queda con ellos, súpleles sus necesidades. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amigos, Dios me los cuide, Dios me los bendiga. O'Neill, gracias nuevamente por estar conmigo. Que el Señor te bendiga a ti y Amén. a los tuyos también. Pastor, tenemos un anuncio muy importante que dar, y es que este sábado, en una tardecita con Jesús, vamos a tener un concierto y predicación a cargo de José Javier Colón, el cantante cristiano. Así que invitamos a todos los amigos a que se conecten para que puedan gozar de esta hermosa programación este sábado a las 5 de la tarde en una tardecita con Jesús. Los esperamos. Dios me los cuide. Gracias, O'Neill, por recordarme eso. Bendiciones a todos mis hermanos. Bye.